presentar pantalla. Listo. Indíquenme, por favor, si se ve mi PPT y si se escucha bien el audio. Sí se ve, profesor, también se escucha bien. Sí, listo. Ok, muchas gracias. Entonces, veamos. Nos habíamos quedado, hicimos Parménides, si mal no me equivoco, ¿verdad? Hicimos Parménides, ¿no? Claro, el ser, el no ser. Ahora nos toca abordar Heráclito. Continuamos entonces. Continuamos. Bien, como les había indicado en la clase anterior, si tienen algún comentario o pregunta, pueden hacerlo activando el micrófono. En este momento que estoy compartiendo pantalla completa, no puedo ver el chat. ¿Ok? Bien, sin embargo, si ustedes pueden también escribir en el chat y esperar a que yo me detenga en la locución de esta clase y poder leer pues el chat nuevamente. Pero todavía eso dentro de un momento. Bien, comencemos. Recordemos brevemente que para Parménides el ser es único, que para Parménides todo es ser, que para Parménides el ser es inmutable y por lo tanto, en esencia, la naturaleza no cambia. En esencia, si bien es cierto que empíricamente, ¿no? Podemos observar, experimentalmente, ¿no? Podemos observar que hay cambio y hay diversidad en la naturaleza, esencialmente, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Para Parménides. Heráclito, ¿no? Es considerado un grande de pensamiento presocrático y el antagonista filosófico de Parménides, porque si para Parménides no existe el cambio, para Heráclito todo cambia. En ese sentido, en que también se le reconoce ser el padre de la dialéctica, es decir, el padre de la explicación del mundo a partir de que todo cambia, de que todo es devenir, e incluso va más allá, de que todo es oposición. No fundó Heráclito ninguna escuela filosófica. Para Heráclito, el universo es como un fuego eterno que se apaga y se prende con un cierto orden, ¿no? El universo, la totalidad de todo, es como un fuego eterno que se apaga y se prende con un cierto orden, ¿no? Esta frase que tenemos aquí no es recogida de uno de los apuntes, no, una de las pocas frases que nos llegó de Heráclito, ¿no? Desde hace 2600 años aproximadamente, y lo que nos indica básicamente es que el universo es un constante fluir, es un constante devenir. Las cosas siempre están en constante cambio, en constante devenir. Usa Heráclito la metáfora del fuego para indicarnos justamente eso. El fuego, la llama, la flama, que siempre está en constante crepitar, ¿no? Y que se apaga y se prende, que está en constante devenir, que se apaga y se prende, es decir, que vive porque está destruyendo el combustible. Vida y muerte se dan en la presencia del fuego, en la presencia de este universo eterno, que no tuvo ni principio ni tendrá final. Y este devenir se da con un cierto orden. Por eso es que se dice que para Heráclito todo es fuego, que el fundamento es el fuego, pero el fuego entendido como devenir, ojo, no como el fuego de la fogata o el fuego del cerillo, sino es devenir, es cambio, es constante movimiento, constante fluir. El fuego, pues entonces representa esa contradicción que subyace a todo lo que existe. Contradicción, sí, porque para Heráclito todo es una lucha de contrarios. Todo es y a la vez no es. A diferencia de Parménides, quien aceptaba el ser pero rechazaba el no ser, ¿no? Heráclito no rechaza el no ser, sino suma el no ser, ¿no? Por eso es que nos dice, todo es, pero a la vez no es. Por ejemplo, esto es una taza, efectivamente, pero a la vez no es un televisor. Una cosa muy obvia, ¿no? Pero esto es obviamente para poder entender de que podemos decir que las cosas son, pero también podemos decir que las cosas no son, y eso no implica contradicción. Parménides había creído, ¿no?, que eso implicaba contradicción,
Pero Heráclito nos dice, no, en realidad no implica contradicción, ¿no? Por eso es que todo es y a la vez no es. Hay una lucha de contrarios y esa lucha de contrarios permite que las cosas sean y sean en un constante devenir. Todo fluye. De ahí esta célebre cita de Heráclito. En los mismos ríos entramos y no entramos. Somos y no somos. Es una metáfora, claro está, que nos dice que yo soy, por ejemplo, yo no soy el mismo de hace un año. Yo no soy el mismo de hace un mes. Yo no soy el mismo de hace un día. Yo no soy el mismo de hace una hora, de hace un minuto, de hace un segundo y menos, ¿no? Y sin embargo, también soy, ¿no? También sigo siendo yo, ¿no? Entonces, yo también soy y no soy. Tú también eres y no eres. Todo el universo es y no es. Eso implica esa contradicción que hace posible la existencia de este universo como un fuego eterno. Ahora bien, todo es y a la vez no es. Todo es oposición. Y sin embargo, esta oposición implica un orden. ¿Quién establece ese orden o qué establece ese orden? El logos. En la tradición mítico-religiosa, el orden lo establecía algún dios o los dioses. En la tradición filosófica que inaugura Heráclito, ese orden lo establece la razón, que se encuentra implícita, intrínseca, inmanente al universo. En la tradición mítico-religiosa son los dioses que desde fuera ordenan el universo. En la tradición de Heráclito, ¿no? El orden viene desde dentro del propio universo. Por eso es que nos dice que el logos, esa ley o ese orden universal, o esa razón universal, es inmanente al universo mismo. Y así como nuestra razón nos permite entender el orden del mundo, eso significa de que nuestra razón es una pequeña chispa de esa razón universal. ¿Y hay orden en el mundo? Por supuesto que lo hay, dice Heráclito. Basta con observar el mundo y darte cuenta que éste tiene un orden en virtud de que tiene regularidades. De una semilla surge una planta y siempre será así. Las estaciones del año en su orden también siempre será así y volverán a hacerlo. El sol sale por el oriente y se pone por el occidente y volverá a salir por el oriente y seguirá siendo así. La disposición de las estrellas en el espectro estelar que cambian a lo largo del año, pero vuelven nuevamente a estar ahí tras un año. Y así podemos dar uno y mil ejemplos de las regularidades que observamos en la naturaleza, lo que supone pues un orden. Ese orden es intrínseco a la naturaleza misma. Ese orden, ¿no? Heráclito le llama logos, razón o ley universal. Bien, entonces como nos damos cuenta, pues, ¿no? Tanto en Parménides y en Heráclito aparece pues esta oposición según la cual para Parménides no hay cambio y para Heráclito sí hay cambio. ¿Cómo dar solución a esto? Es aquí cuando aparecen otros pensadores, los llamados pluralistas, aquellos que van a considerar que para dar solución a la contradicción acaecida por las tesis de Parménides y Heráclito, es necesario pues formular la presencia no de un arjé, sino de varios arjé. El arjé es plural. El primer filósofo pluralista que trata de conciliar y dar solución al problema generado por Parménides y Heráclito en función del cambio es Empédocles. Empédocles de la ciudad griega de Agrigento. Empédocles es el primero en tratar de resolver el problema del cambio. ¿Cómo? Veamos. Todo el universo está constituido por 4 raíces fundamentales, por 4 elementos últimos: el fuego, el aire, la tierra y el agua. El fuego siempre será fuego, el aire siempre será aire, la tierra siempre será tierra y el agua siempre será agua.
Y en ese sentido, esos elementos últimos son inmutables, no cambian. Y ahí Parménides, perdón, Empédocles le está dando la razón a Parménides, la inmutabilidad. Pero estos elementos en mayor o menor medida se combinan entre sí. Y se combinan entre sí y que a partir de una fuerza cósmica que Empédocles llama amor, que es una fuerza atractiva porque atrae, si gustas, los elementos, para formar todo cuanto existe, ¿no? Y claro, así como las cosas se forman, se generan, se desarrollan, se producen, también se eliminan, también pues se destruyen, también se debilitan. Y la fuerza cósmica que hace, que produce todo eso, es lo que Empédocles llamó odio o discordia. Ojo, no está hablando de sentimientos humanos de amor y odio, está hablando básicamente de fuerzas de la naturaleza. Así como tú puedes entender la fuerza de la gravedad o la fuerza electromagnética, ¿no? Aquí entendamos la fuerza del amor y la fuerza del odio, fuerzas de la propia naturaleza, fuerzas del propio universo, fuerzas de la propia realidad, fuerzas del cosmos, fuerzas cósmicas. Una, el amor, une los elementos y la otra, el odio, separa los elementos. Ahí, cuando vemos a una planta crecer, cuando vemos a un niño desarrollarse, cuando vemos que algo se está forjando, se está actuando la fuerza del amor en los cuatro elementos que forman ese algo. Cuando vemos que algo se destruye, cuando vemos que algo se rompe, cuando vemos que algo muere, ¿no? Está actuando la fuerza del odio sobre los cuatro elementos que forman ese algo, ¿no? Entonces ahí se da la diversidad, ahí se da el cambio, ahí se da el movimiento. Por lo tanto, Heráclito también tenía razón, cambio ahí. Entonces, Empédocles trata de, a partir de esta posición pluralista, de conciliar las posturas antagónicas, en principio, de Heráclito y de Parménides. Otro importante pluralista es Anaxágoras. Anaxágoras de la ciudad de Clasomene. Este autor no va a estar de acuerdo con Empédocles en que el principio de todo son cuatro elementos. Para Anaxágoras, el principio de todo está aún más atrás, puesto que el agua, la tierra, el aire y el fuego son constituidos por elementos aún primarios. Estos elementos son las llamadas semillas, ¿no? El principio, por lo tanto, de todo cuanto existe son las llamadas semillas primordiales o en griego, spermata. Estas semillas constituyen todo cuanto existe. Son como pequeños corpúsculos que constituirían todo cuanto es. Estos pequeños corpúsculos son infinitos en número, son invisibles al ojo humano, o sea, no podemos verlo, ¿no? A ojo suelto. Son eternas, es decir, no tienen ni creación ni final, ¿no? Son elementos que poseen todas las cualidades de todo lo que existe. Por eso Aristóteles, 2 siglos después, llamará a las spermata o semillas de Anaxágoras, ¿no? Homeomerías. Y son divisibles hasta el infinito. Es una característica bastante particular. Estas spermata son pequeñas partículas que podrían ser divididas hasta el infinito, ¿no? Dice Anaxágoras. Pero comprenderás que si las semillas forman todo lo que existe, podrían formar cualquier cosa, cualquier cosa. Y sin embargo, sabemos perfectamente que en el mundo no hay cualquier cosa. En el mundo hay una cierta regularidad. Entonces, ¿quién o qué determina esa regularidad? ¿No? Lo determina algo que Anaxágoras llama nous, una especie de fuerza ordenadora, una especie de inteligencia o mente universal. Pero no es algo etéreo, no es algo espiritual. El nous es una sustancia material finísima, muy tenue, que nos dice Anaxágoras, se introduciría entre los recovecos de las semillas, dotando a estas semillas de inteligencia para que éstas sepan qué formar. Es este nous o inteligencia o mente universal la que permite el orden en el universo y la regularidad del universo que observamos. Cada semilla, ¿no? Cada semilla,
eh, tiene todas estas características que hemos nombrado, ¿no? Pero que van a ser objeto de crítica de otro pensador presocrático. Estoy pensando en Demócrito. Demócrito de la ciudad de Abdera. Demócrito, ¿no? Filósofo y matemático griego, es uno de los fundadores de la escuela atomista junto con su maestro Leucipo, contemporáneo ya de Sócrates. Demócrito nos va a decir que todo lo que constituye las cosas son los átomos, de la palabra griega átomos, sin partes, ¿no? La palabra átomo significa justamente eso, ¿no? Sin partes, sin división. ¿Cómo supuestamente eran los átomos según Demócrito? Bueno, para Demócrito los átomos eran infinitos en número y tenían distintas formas, distintos pesos, distintos tamaños, ¿no? Habían átomos larguitos, chuequitos, redonditos, ovaleados, en forma de gusanitos, etc. ¿Por qué Demócrito se imaginó que los átomos eran así? Recuerda que estamos ante un pensador de hace 2500 años, no le pidas más cosas. Y no obstante, la forma de imaginarse a los átomos era coherente, ¿no? Los átomos son de distintas formas y tamaños, porque por sus distintas formas y tamaños permiten ensamblarse entre sí para poder formar el mundo, para poder formar las cosas que existen en el mundo. Piénsese en las piezas de Lego, de Play-Doh, que seguramente habrás jugado o conocerás de qué se trata. Esas piezas de Play-Doh son macizos, son duros, de diferentes tamaños, ¿no? ¿Y por qué tienen diferentes tamaños? Porque eso permite que éstas se puedan ensamblar para formar objetos macizos y más grandes, ¿no? Los átomos tendrían que también ser así, con distintas formas, para que se puedan ensamblar y poder formarse una taza, por ejemplo, ¿no? Un libro, por ejemplo, etc. Y cualquier cosa existente. Hay átomos duros y más pesados que formarían cosas duras y más pesadas. Hay átomos más livianos que formarían los líquidos, por ejemplo, ¿no? Hay átomos muchísimos más livianos que formarían los gases o el aire, por ejemplo. Y hay átomos muchísimos más livianos que formarían el alma. En ese sentido, el alma también estarían formadas por átomos, átomos muy tenues, muy finos. Por eso es que no se puede ni ver ni tocar. Pero existiría como ente material, como conformación material de átomos finos. Y cuando el cuerpo muere, los átomos del cuerpo se disgregan, pero también se disgregan los átomos del alma. Por lo tanto, también el alma muere. No hay reencarnación, no hay vida después de la muerte. La posición de Demócrito, como te das cuenta, es netamente materialista. Es un materialismo extremo, ya surgido en el siglo V a.C. Los átomos son infinitos en número y justamente por eso es que se pueden formar muchas cosas, ¿no? Los átomos son macizos, ya lo explicamos y explicamos por qué. Son eternos, no han tenido ni principio ni fin. Los átomos son invisibles al ojo humano, no lo podemos ver, ¿no? No lo podemos ver, ¿no? Y son indivisibles, algo que se entiende rápidamente por su etimología, átomos, sin partes, no se pueden dividir. Pero pensemos, como lo reflexionó Demócrito, si todo sería átomo, entonces el mundo estaría lleno de átomos y sería compacto. Y si fuese compacto, no habría cambio, no habría movimiento. Y sin embargo, cambio y movimiento hay. Diversidad hay, lo que significa que los átomos cambian de lugar para formar distintas cosas. Por lo tanto, aparte de los átomos, también existe el vacío. El vacío es ese espacio que hay entre átomo y átomo que justamente permite que los átomos puedan moverse, ¿no? ¿Qué es la realidad para Demócrito? La realidad es átomos y vacío, punto, se acabó, no es más. Y todo cuanto existe no es más que la conformación diferente de distintos átomos. Bien, entonces como se dan cuenta, ¿no? Hemos terminado, ¿no?, el periodo cosmológico de la filosofía, ¿no? Hemos abordado, conjuntamente con la clase de ayer, a los distintos
pensadores, primeros pensadores, que abordaron el problema del arjé, el problema del principio de la naturaleza. Bien, me detengo brevemente antes de comenzar con el periodo antropológico y de repente hay algún comentario, ¿no? Alguna pregunta, estoy mirando el chat, ¿no? Veo que no hay mayor comentario ni pregunta en el chat, ¿no? Profe, profe, una pregunta. Ah, bueno, los filósofos que hemos estudiado hasta ahora son del periodo cosmológico y que trataban Sí, de buscarle eh, de dónde proviene todo, ¿cierto? así es. Eh, pero ¿por qué incluyen a Parménides si Parménides estudió el ser? O bueno, estudió el ser o quiso estudiar el ser. Claro, porque Parmenides también trata de comprender la naturaleza. Parmenides también trata de comprender las cosas del mundo, solamente que él inicia su reflexión a partir de una cosa muy distinta a como había empezado Tales, por ejemplo, ¿no? Tales empezó pues hablando de la del agua, ¿no? Como elemento, ¿no? Luego hablan otros de Anaximandro, por ejemplo, nos habla del áperon, un elemento que no puede ser identificado, pero que tiene que existir en la naturaleza, ¿no? Y así, ¿no? Pitágoras, ¿no? Que nos habla del número también, ¿no? Algo existente en la propia naturaleza, pero tampoco puede ser identificado, ¿no? Todos ellos intentan comprender la naturaleza. Bueno, Parménides también intenta comprender la naturaleza, también intenta comprender las cosas del mundo, pero él obviamente parte de un concepto distinto. Él no parte de un elemento de la naturaleza, ¿no? Como habían partido otros, ¿no? Él parte de algo que es intrínseco a las cosas mismas, lo común a todo cuanto existe. ¿Cuál es lo común a todo cuanto existe? Entonces lo común, según Parmenides, es el ser, porque todas las cosas son, ¿no? O sea, es innegable de que todas las cosas son, pues, ¿no? Entonces, partiendo del ser, hace todo este derrotero argumentativo para llegar a las conclusiones que hemos visto, ¿no? Que el cambio no existe, que el ser es único, etcétera, ¿no? En ese sentido, ¿no? Al querer comprender la naturaleza, vale decir, las cosas del cosmos, entonces Parmenides también se le considera, pues, un cosmólogo en ese sentido, ¿no? No es un cosmólogo materialista ni naturalista como lo serían Tales de Mileto, Anaximandro, ¿no? Ni mucho menos Demócrito, ¿no? Pero se le considera más como un cosmólogo porque intenta comprender el mundo a partir de este concepto que es el ser. Así es. Ahí ya, profesor, muchas gracias. Listo, listo. Bueno, Daniel por aquí me dice, era un genio para tener una gran idea de los átomos en esos años. Bueno, sí, ¿no? Efectivamente. Recuerden que la posición de Demócrito no es una posición científica tal y como podemos entender a los átomos hoy, ¿no? Pero sí es una visión, pues, obviamente, extremadamente racional, ¿no? Un alto grado de imaginación, por cierto, en el sentido de que tiene que haberse imaginado cómo son los átomos para poder llegar a una conclusión coherente, ¿no? Pero es una visión netamente materialista y no gustó en la época, ¿no? No gustó en la época, por eso Demócrito fue casi como sesgado, ¿no? Por otros pensadores, ¿no? Se sabe que Platón, por ejemplo, detestaba la filosofía de Demócrito, a tal punto que ni siquiera lo menciona en sus textos. Platón hace en sus textos un análisis de todos los filósofos anteriores a él, menos de Demócrito, ni lo menciona. Cosa rara, porque Demócrito ya era contemporáneo de Sócrates y de Platón, o sea, y se sabe que Demócrito llegó a Atenas, viajó a Atenas, ¿no? Estuvo en Atenas, pero parece pues que Platón pues detestaba pues, la filosofía democristiana. Recuerden que Platón era un idealista, ya aprenderemos de Platón la próxima semana. En cambio, Demócrito es un materialista, ¿no? A tal punto de que te dice pues, que todo es átomo, todo, hasta el alma humana era átomo, ¿no? ¿No? Y no hay vida después de la muerte. Y eso le lleva incluso a poder decir, ¿no? De que ni siquiera hay dioses, ¿no? Si todo es materia, entonces hasta los dioses tendrían que ser materiales, ¿no? Si hubieran dioses, estos tendrían que ser materiales, ¿no? Porque son los dioses los que son eternos. Recuerden que para la tradición griega, los dioses no mueren, es cierto, pero sí nacen. En cambio, para Demócrito, los átomos ni siquiera nacen, ni siquiera surgen, ni siquiera tienen origen. Siempre han existido, son eternos, ¿no? Y tienen que ser así porque el mundo existe, ¿no? Entonces la posición de Demócrito pues, fue mal vista en la época, olvidada, rezagada, empolvada,
¿no? Vilipendiada, ¿no? A tal punto de que todo el mundo se olvidó luego de Demócrito, ¿no? Y recién, pues, va a ser redescubierto, por decirlo de una manera, en el siglo XVIII, siglo XIX, con las teorías ya atómicas modernas, ¿no? Que surgen con Dalton, ¿no? Es más, Dalton usa el término átomo para su modelo atómico que ustedes conocen, ¿no? Que sería como una bolita, ¿no? Usa el término átomo haciendo remembranza del término de los atomistas de la antigüedad, como en este caso fue Demócrito, ¿no? Bien, bien, ¿no? Así es, así es. Daniel me dice, o sea, debería de haber archivos de sus investigaciones y sus métodos. No, no hay, lamentablemente, ¿no? Estamos hablando de pensadores muy antiguos, ¿no? Muy, muy antiguos, y bueno, sus textos se perdieron, ¿no? Simplemente se perdieron, ¿no? Han llegado comentarios de otros autores, han llegado citas de otros autores que habrían dicho los presocráticos, tanto Demócrito como otros, ¿no? Pero se han perdido, ¿no? Se sabe que escribieron sobre otras cosas más, pero se han perdido lamentablemente, ¿no? Se han perdido lamentablemente, ¿no? Son autores muy antiguos, ¿no? Listo. Entonces, continuamos. ¿Qué me dice George? ¿Habrá algún filósofo que se inventó cosas? ¿Que se inventó cosas como inventor? Bueno, Pitágoras se sabe que inventó el monocorde, una especie de guitarra de una sola cuerda, y con esa sola cuerda, con ese instrumento muy rudimentario, hizo grandes aportes a la musicología, o a lo que llamaríamos musicología, ¿no? El estudio de la música, ¿no? Los intervalos y todo lo demás, ¿no? Ahora, que hayan inventado pues cosas, no se sabría en todo caso, ¿no? No se sabría en todo caso. Ya te perdiste con tantos nombres. Sí, pues, ¿no? Los presocráticos fueron muchos en realidad, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bien, seguimos entonces con con el periodo, perdón, con el periodo antropológico. Siglo V antes de Cristo, en Atenas, ya nos ubicamos en Atenas, los temas de reflexión no van a versar sobre la naturaleza, sino sobre el ser humano. El conocimiento, la religión, la moral, la política, el lenguaje, la educación, entre otros. Los principales representantes de este periodo antropológico serán los sofistas y Sócrates. ¿Quiénes eran los sofistas? Bueno, la palabra sofista proviene de la voz sofos, que significa el que sabe, el sabio, el que conoce, el que tiene conocimiento. Fueron maestros itinerantes, maestros viajeros, que negaban que las verdades absolutas existan, ¿no? No hay verdades absolutas. La verdad absoluta de lo que es el bien no existe. La verdad absoluta de lo que es la belleza no existe. La verdad absoluta, eterna y única de lo que es la justicia no existe. Y así, ¿no? Lo que consideramos justicia, lo consideramos en virtud de una cultura, en virtud de una época y en virtud de ciertas circunstancias, ¿no? En ese sentido, las verdades son relativas. No existe la verdad en mayúscula. A lo más existen verdades en minúscula, ¿no? Justamente porque no existen verdades, entonces los sofistas no enseñaban cosas verdaderas, ¿no? Ellos enseñaban retórica, básicamente. El arte de persuadir, el arte de convencer, herramientas teóricas que permitan convencer a las personas para que una idea, una opinión o una creencia aparezca como si fuese la verdad. Como si fuese la verdad. Los sofistas te dirían, si tú hoy crees que tienes verdades sobre algo, verdades últimas sobre algo, acuérdate que esa verdad tuya, ¿no? Alguna vez fue alguna verdad, en minúscula, solamente que hemos quedado persuadidos, ¿no? Cobraban por enseñar, algo que estaba mal visto en la antigua Grecia, ¿no? Porque se consideraba que la sabiduría y el conocimiento era patrimonio de los dioses, y si alguna persona por ahí tenía conocimiento, es que había sido tocado por algún dios, ¿no? Y él no podía, pues, mercantilizar el conocimiento, no podía, pues, negociar el conocimiento. Eso era
¿no? En la tradición griega. Pero los sofistas, que habían sido grandes viajeros y que habían conocido otras culturas, se dieron cuenta en que en realidad el conocimiento no tiene que ser patrimonio de los dioses, sino patrimonio de los hombres que se esfuerzan en conocer. Y los sofistas se esforzaron en conocer. Y si una persona quiere que se le comparta ese conocimiento, entonces los sofistas decían, bueno, yo la he luchado, entonces tú también tienes que lucharla pagándome. Págame algo, ¿no? Para yo brindarte estos conocimientos. Años quemándome las pestañas estudiando, años viajando y conociendo para que te dé un conocimiento gratis, así nomás. Los sofistas decían, no, págame y yo te enseño, ¿no? Desde una perspectiva moderna esto es muy coherente, ¿no? Pero ponte en la Grecia del siglo V, esto era un horror, ¿no? Y por eso también muchos intelectuales de la época rechazaban a los sofistas por eso, entre ellos Sócrates. Sostuvieron los sofistas que la virtud no puede ser enseñada. No se puede, perdón, que puede ser enseñada, ¿no? Que puede ser enseñada. ¿Qué significa eso de la virtud? La virtud son las cualidades que hacen que una persona sea una persona de bien, una persona justa, ¿no? Las virtudes son aquellas cualidades que mejoran la personalidad de alguien. Los sofistas decían, yo te puedo enseñar a ser una persona de bien. Yo te puedo enseñar a ser lo que es una persona justa, una persona honesta, ¿no? ¿Quiénes son los representantes más importantes y más antiguos de la sofística? Bueno, tenemos a Protágoras, quien es el representante del relativismo, doctrina que dice que toda verdad es relativa, y Gorgias, quien es el representante del nihilismo, de la voz nihil, nada. Gorgias decía, no hay verdades, no hay realidad, no hay comunicación. Por una cuestión de tiempo, solamente vamos a abordar el pensamiento de Protágoras. Protágoras de Abdera, ¿no? Llegó a Atenas en el siglo V, siglo de Pericles, siglo de gloria ateniense, ¿no? De florecimiento ateniense, tanto militar, político, como cultural y artístico, ¿no? Él era pues un sofista, un sofós, un sabio, uno que sabía, uno que conocía, y consideraba que la verdad única y última no existe. Lo que existe son verdades relativas, lo que justamente explicamos en su momento. Por eso es que, ¿no?, sostenía esta célebre frase que en latín se ha traducido como homo mensura. El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es el que dice qué son las cosas, cuánto valen las cosas, por qué son las cosas. Y también es el que dice cuándo no lo son. Las cosas son, el mundo es, porque el hombre dice que es. Y como el hombre se forma en una cultura y las culturas son muy diversas, entonces la medida de los hombres respecto de las cosas también son diversas. He ahí su relativismo. El método que desarrolla Protágoras es el llamado método de la antilogía. ¿En qué consiste la antilogía? Consiste en que dos tesis, ¿no?, opuestas pueden ser defendidas con los mismos argumentos, ¿no? Entonces, para poder entender mejor este método de la antilogía, veamos esta pequeña escena que se viene contando desde la antigüedad y que si haya sucedido o no, eso no interesa. Lo importante es que muestra con claridad este método de la antilogía desarrollado por Protágoras. Se cuenta que un alumno se le acerca a un maestro y le dice, enséñame el arte de persuadir, el arte de convencer, ¿no? Y terminado el curso te voy a pagar. Y sea, acepta el maestro. Unas semanas después, el maestro le dice, hemos terminado, ahora tienes que pagarme. El discípulo le dice, trataré de convencerte de no pagarte. Si lo logro, entonces no te pagaré porque te habré convencido. Pero si no logro convencerte, significa que no me enseñaste bien, por lo que tampoco te pagaré, ¿no? O sea, la posición del alumno es no te pago. ¿Ok? Y ahí están los argumentos, ¿no? El maestro dice, al contrario, si me convences de no pagarme, me tendrás que pagar. Porque significa que te enseñé bien, ¿no?, el arte de convencer. Pero si no me convences,
tendrás que pagarme igual por no haberme convencido. Como te das cuenta, la posición del maestro es tienes que pagarme. Y también, como te das cuenta, son los mismos argumentos, ¿no? Esto es el método de la antilogía. Dos posiciones contrarias defendidas con los mismos argumentos. ¿Quién tiene razón? ¿Le paga o no le paga? Bueno, no hay razón última, no hay verdad última, recuerda, ¿no? Tendrá razón quien te persuada, quien te haya convencido, ¿no? Ese tendrá la razón, ¿no? Ese tendrá la verdad, ¿no? Entonces, Protágoras, pues, cuentan que era un maestro en estas artes, ¿no? ¿No? Y también, pues, también, ¿no? El hecho de hacer que las ideas débiles aparezcan como si fueran fuertes y hacer que las ideas fuertes aparezcan como si fueran débiles. Defendió el escepticismo, la idea según la cual, pues, no es posible establecer una única verdad, y el agnosticismo, según la cual sobre los dioses y las divinidades no emite juicio alguno. Protágoras decía que el problema sobre los dioses, sobre la existencia de los dioses, es un problema muy difícil y la vida es muy corta como para estar dedicándose a eso, ¿no? Por lo tanto, sobre los dioses yo no hablo. Esa es una actitud agnóstica, ¿no? Típica de este autor. Bien. ¿Y qué nos dice Sócrates al respecto? ¿No? La posición socrática, pues, es antagónica a la de los sofistas. Sócrates, no es considerado un sofós, un sabio, ni él mismo se consideraba así, sino un filósofos, alguien que quiere ser sabio, ¿no? Un filósofos, un amante de la sabiduría, no uno que tiene el saber, sino uno que intenta saber, ¿no? Que acepta su ignorancia, pero quiere salir de esa ignorancia. Nació en Atenas, algo muy distinto ya con los sofistas, ya que los sofistas no eran atenienses, eran de otras ciudades-estado, que llegaron a Atenas. En cambio, Sócrates era un ateniense de pura cepa. Mientras que los sofistas eran grandes viajeros y conocieron otras culturas y otros valores, Sócrates nunca salió de Atenas más que una sola vez, según se cuenta, y cuando era joven, y ni siquiera por motivo de viaje, no, era por motivo de guerra. O sea, Sócrates pues era un defensor de la tradición griega, ¿no? Mientras que los sofistas eran más heterodoxos, Sócrates en ese contexto era más ortodoxo. Sócrates se opuso a los sofistas en muchos puntos, ¿no? Por ejemplo, si los sofistas enseñaban retórica, considerando que la retórica es un arte para persuadir, ya que la verdad absoluta no existe, Sócrates consideraba que la retórica no busca la verdad y por lo tanto debe ser rechazada. Sócrates, a diferencia de los sofistas, no cobraba por enseñar. Y no cobraba por enseñar justamente porque Sócrates decía que no sabía nada. Una frase típica que pinta la actitud modesta, intelectualmente hablando, de Sócrates. Afirmó Sócrates que la verdad absoluta sí existe. ¿Dónde? En el alma humana, ¿no? Entonces, para conocer la verdad absoluta, no es necesario que otros nos la enseñen, sino una autorreflexión, un autoanálisis, una autoevaluación, ¿no? Un autoconocimiento hará que podamos llegar a conocer esas verdades, hará que esas verdades puedan aflorar de nuestra alma. Justamente por eso es que él decía que nadie te puede enseñar la virtud, ¿no? Porque la virtud surge, el conocimiento de la virtud surge a partir de esa autoevaluación. Para entender un poquito esto, veamos el método socrático. ¿En qué consistía este método socrático? En la búsqueda de la verdad, porque Sócrates era una persona que buscaba la verdad, ¿no? Este método es el del diálogo. Entiéndelo como el de la conversación, ¿no? Una persona que dice saber frente a otra persona que no quiere saber, pero esta persona que una persona que dice saber frente a otra persona que quiere saber, que no sabe, pero quiere saber, entonces empieza el diálogo. Esta persona pregunta, la otra responde, en función de lo que dice saber. Ese es el diálogo, ¿no? En el diálogo, lo que se busca es extraer esa verdad que se halla en el alma humana. Y este diálogo tiene dos momentos. Uno,
que implica el reconocimiento de la ignorancia, ¿no? Y otro que implica el afloramiento de la verdad. El reconocimiento de la ignorancia es lo que se conoce como ironía socrática, y el afloramiento de la verdad es la que se conoce como mayéutica. A este método socrático también se le conoce como método mayéutica. Es una cuestión de nombres, no se preocupen. ¿Cómo es esto de que el conocimiento de las verdades absolutas están en el alma humana? Es cierto que los hombres son distintos en función de las distintas culturas en las que se han desarrollado, pero también es cierto que íntimamente el hombre es uno solo, que el alma humana es común a todos, ¿no? Entonces, demos el siguiente ejemplo, ¿no? Ustedes son jóvenes, ¿se han enamorado o se enamorarán? Si ya te has enamorado, vamos a suponer, entonces ya conoces lo que es el amor de enamoramiento. Ya conoces. No ha sido necesario que tú lo leas en un libro o que alguien te enseñe qué es el amor de enamoramiento como para que tú sepas qué es el amor de enamoramiento. No, a partir de una experiencia en particular, digámoslo así, afloró de tu alma ese conocimiento de lo que es el amor y lo supiste reconocer. Entonces Sócrates te diría, ya ves, en realidad tú conoces el amor, ¿no? Lo has intuido, lo has comprendido. Y no es que te lo hayan enseñado desde fuera, sino surgió a partir de tu propia alma. Si yo veo tú ves a una persona que está ayudando a una anciana a cruzar la pista, tú dices de repente que es una acción buena, es una acción justa, es una acción noble. Entonces aparecerá un Sócrates y te dirá, ya ves, tú has reconocido el bien, has reconocido la nobleza, has reconocido la justicia en ese acto. Entonces tu alma, y si lo has reconocido, es porque tú conoces en el fondo lo que es eso. Nadie te lo ha enseñado, ¿no? Por eso Sócrates dice, pues, ¿no? En realidad los conceptos universales nosotros los poseemos en el alma. Lo que sucede es que no sabemos definirlo. Porque si alguien viene y te dice, a ver, defíneme lo que es el bien, defíneme lo que es la justicia, ¿no? Entonces te darás cuenta que es bastante difícil definirlo. Una definición implica una definición universal y no a partir de casos particulares. Y dar con una definición universal es difícil. Para Sócrates no es imposible, ¿no? Por el contrario, es posible a partir del diálogo. En el diálogo, ¿no? Sócrates se va a hacer el que no sabe nada, con el fin de que tú empieces tu alocución a partir de lo más básico, con el fin de que en el interín de preguntar y responder, tú reconozcas que no puedes definir lo que creías saber. Claro, tú como joven de repente ya sabes lo que es el amor de enamoramiento, pero a ver, defínelo. Define lo que es el amor de enamoramiento. Es muy difícil. Y sin embargo, no se niega de que tú sepas eso. Si es que ya te has enamorado, ¿no? Sé perfectamente cuántas veces tú habrás dicho, eso es justo, eso es injusto, eso es bueno, eso es malo, eso es bello. Entonces Sócrates dirá, oye, ya ves, entonces tú sabes lo que es la belleza, pues. Tú sabes lo que es la justicia, pero ahora define lo que es belleza. Sócrates te diría, a ver, dime lo que es la belleza. Entonces, ahí está el problema. Hasta que en el interín de la conversación tú aceptes no poder definir lo que crees saber. He ahí la ironía, este primer momento. Este primer momento. Una vez que tú aceptas la ignorancia o la incapacidad de poder definir aquello, entonces no tenemos el camino libre de prejuicios para poder acceder a esa verdad. Y el acceder a esa verdad es la mayéutica. ¿Cuál es el fin de conocer? ¿Cuál es el fin de autoevaluarnos? ¿Cuál es el fin de escudriñar en nuestra alma con el objetivo de definir conceptos como bien, justicia, valor, verdad? Esto se explica a partir de lo que se conoce como ética intelectualista. El alma humana es común a los hombres. Por lo tanto, los conceptos que nosotros extraigamos de nuestro autoanálisis también serán común a los hombres. El concepto de belleza que al que pueda yo llegar, o el concepto de bien o de justicia al que yo pueda llegar, será el concepto común, universal, último, eterno, absoluto. Por eso que Sócrates dice que la verdad absoluta existe, ¿no? Y esos conceptos de bien, de justicia, etcétera, serán conceptos que me harán una buena persona conforme yo actúe
respecto a esos conceptos. Porque no se trata de saber lo que es la justicia y ya, ¿no? Sino se trata de saber lo que es la justicia y con ello actuar justamente. Y como todos los hombres buscan su beneficio, y habiéndome dado cuenta que si yo actúo justamente, entonces voy a lograr un beneficio para mí y para los demás, entonces voy a actuar justamente siempre. Si yo me doy cuenta que actuando bien en función del concepto de lo bueno, ¿no? Voy a lograr un beneficio para mí y para los demás, entonces voy a actuar conforme a esa virtud, a lo bueno, a lo justo, a lo noble, a lo valiente. La ética intelectualista, entonces, en última instancia, se entiende como, a partir de esa frase, ¿no? Solo hay un bien, que es el conocimiento, y solo hay un mal, que es la ignorancia. No hay hombres malos, por lo tanto, para Sócrates, lo que hay son hombres que desconocen las virtudes, porque no han hecho una autoevaluación, no se han hecho una autoevaluación. Una vida que no ha sido evaluada no vale la pena vivirla, decía Sócrates. Una persona que simplemente vive por vivir y que no se ha detenido ni una sola vez a reflexionar sobre sus acciones, sobre lo que es, sobre sus valoraciones, no vale la pena esa vida. Eso es lo que decía Sócrates. En tanto somos seres humanos racionales, debemos siempre evaluarnos, autocriticarnos, conocernos. De ahí la célebre frase que estaba inscrita en la puerta del oráculo de Delfos: conócete a ti mismo, ¿no? Y bueno, el conocimiento de la virtud, del bien, hará hombres buenos, ¿no? Eso es la ética intelectualista. Bien, entonces, como te das cuenta, pues, el pensamiento socrático difiere, ¿no? En base al pensamiento de los sofistas, ¿no? Pero aquí tenemos, pues, la presentación de estos principales representantes de la filosofía antigua en relación al periodo cosmológico y al periodo antropológico. La próxima semana continuaremos con la filosofía antigua en relación a los dos siguientes periodos, el periodo ontológico o sistemático y el periodo helenístico romano. Bien, bien. Entonces, aquí concluimos. Las claves de esta semana se las doy la próxima semana, ¿no? Así ustedes tienen tiempo para ir desarrollando con tranquilidad las preguntas. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Alexia dice que se le cruzaron los cables, no entiendo. Cortocircuito, dice Fabián, no entiendo. Daniel dice, el amor uno lo comprende hasta que a veces uno lo rechaza. Ya, está bien, está bien, está bien, ¿no? Sus experiencias personales, por favor, en el chat no, ¿no? Creo que sé lo que no creo, dice George, ¿no? Está bien. Al aplicar lo aprendido para cuando discuta con la tóxica, no sé quién es la tóxica, está bien. ¿Terminó? Dice Sandro, sí, ya terminó la clase. Profesor, ¿cuál es la definición de justicia y del amor? No lo sé. ¿Qué te voy a responder yo sobre un concepto que los filósofos han estado discutiendo por 2500 años o más? ¿No? No pretendas pues que yo en un minuto te defina lo que es la justicia y lo que es el amor, ¿no? Profe, Dime. la ética intelectualista Ujú. fue propuesta por Sócrates. Sí, él no le dio el nombre ética intelectualista, es un nombre que se dio posteriormente, ¿no? Pero lo que significa la ética intelectualista, sí, o sea, obviamente eso es socrático, ¿no? ¿No? Intelectualismo moral o ética intelectualista. Significa que el conocimiento te lleva a ser un hombre bueno. El conocimiento intelectual, ¿no? Te lleva a actuar moralmente, ¿no? Te lleva a tener una buena conducta. Eso significa ética intelectualista, ¿no? Una persona, pues, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, para Sócrates es imposible que sea una mala persona. Pues. Es imposible que sea corrupto, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver en nuestros políticos, en cualquier político del mundo, que pueden ser personas muy sapientes, ¿no? Que te citan autores, ¿no? Que conocen muchas cosas, ¿no? Pero al final son corruptos. Entonces, Sócrates te diría, en el fondo, pues no son inteligentes, ¿no? Habrán aprendido un montón de cosas, se habrán memorizado un montón de cosas, pero inteligentes no son. Pues. Una persona inteligente no puede ser una persona buena. No, perdón, no puede ser una persona mala, ¿no? Porque esa persona inteligente, de todas maneras, tendría que haber llegado al concepto de bien, al concepto de justicia, ¿no? O actuar en función de ello, ¿no? ¿No? Profe, ¿y los Dime. sofistas, para ellos, cómo se obtenía o cómo se podía enseñar la virtud?
Los sofistas eran personas que consideraban que el conocimiento es relativo, recuerda. Entonces, si estabas en una cultura griega, en un pueblo griego, con tradiciones griegas, entonces este pueblo tenía cierta comprensión de lo que es lo justo, cierta comprensión de lo que es la belleza, cierta comprensión de lo que es el bien. Entonces, habiendo comprendido esto los sofistas, si un joven quiere que le enseñen lo que es la virtud, entonces el sofista le enseñaba lo que es la virtud en función de su cultura. O sea, lo justo para los griegos, lo bello para los griegos, ¿no? Lo valiente para los griegos, etc. Pero si este sofista se iba a otra cultura, ¿no? Y en esa otra cultura, ¿no? Le pedían que le enseñen lo que es ser virtuoso. Entonces el sofista iba a enseñarle en función de la justicia según esa otra cultura, ¿no? El bien según esa otra cultura, los valores según esa otra cultura, ¿no? Como para los sofistas no hay verdad última, entonces ellos no decían problemas, ¿no? No hacían problemas, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto, ¿no? En una cultura, pues, el varón puede casarse con muchas mujeres. Y eso es una cuestión moral, aceptable, tradicional, proba. Entonces vamos a suponer que el sofista pues le enseña que un hombre bueno, un hombre de bien, tiene que hacerse cargo de varias mujeres. Hay culturas que son así, ojo. Pero si de repente este otro sofista se va a otra cultura distinta, en donde más bien está mal que un hombre se case con varias mujeres, sino solamente con una. Entonces el sofista va a enseñar, mira joven, un hombre de bien debe solamente casarse con una sola persona. Entonces el sofista se acomoda. Recuerda, no hay verdad última, pues, ¿no? Las verdades son en función de las culturas, y el sofista lo tenía bien clarito. Y es así Porque, como él puede enseñar. ya, porque ellos decían que la verdad era relativa, ¿no? Efectivamente, ¿no? Era dado a eso, ¿no? Claro, el sofista podría enseñar aquí, mira, un hombre de bien adora a un solo Dios, pero después se va a otro lugar y donde es un lugar politeísta, ¿no? Y él diría, un hombre de bien adora a todos los dioses. El sofista no tiene ningún problema, ¿no? Porque los sofistas eran muy coherentes, ¿no? No hay verdad última, entonces ellos enseñaban de esa manera. Sócrates, como comprenderás, detestaba eso, ¿no? Para Sócrates, pues, eso es una burla al conocimiento, ¿no? ¿No? La verdad es única, decía Sócrates. Pero bueno, eso ya es Sócrates, ¿no? Por eso Sócrates decía, pues, nadie puede enseñar a hacer la virtud, ¿no? Eso lo vas a conocer por ti mismo, ¿no? Así es. Así es. Yo, profe, muchas gracias. Listo, entonces aquí nos Profe, una quedamos. pregunta. Dime. Si los sofistas enseñaban a ser buenos ciudadanos y ellos defendían una mentira hasta las últimas, ¿cómo alguien así podría enseñarme la virtud? Ya, buena pregunta. Lo que pasa es que si los sofistas sostienen que no hay verdad última, ¿no? Eso también los lleva a decir que no hay mentira última, pues, ¿no? Entonces, lo que tú consideras una mentira, el sofista bien puede voltearte la argumentación y decirte, mira, esa mentira absoluta para ti en realidad es una mentira relativa, ¿no? Porque lo que es mentira para ti bien puede ser verdad para el otro. ¿Y quién tiene la razón? ¿No? Entonces, ellos no es que están mintiendo, ¿no? Si lo vemos desde los ojos de los sofistas, ellos están siendo muy coherentes. Están siendo muy coherentes. No hay verdad última, por lo tanto tampoco hay mentira última, ¿no? No hay verdad absoluta, por lo tanto tampoco hay mentira absoluta, ¿no? Si tú me dices que yo te enseño a convencer sobre alguna opinión, ¿no? Entonces yo te enseño pues a convencer a otros sobre una opinión, ¿no? Y esa opinión, si logramos convencer a la mayoría sobre esa opinión, entonces esa opinión se convertirá en una verdad, ¿no? Pero siempre teniendo presente de que esa verdad que parece que fuese absoluta, en el fondo es una verdad relativa, una verdad última, una verdad particular. Te doy un ejemplo bien concreto. Nuestra cultura occidental es una cultura cristiana. Para una cultura como la nuestra, la verdad religiosa es la verdad del cristianismo, si gustas. ¿Okay? La de la existencia de un único Dios, la de Jesús como hijo único de Dios, ¿no? Como la que Dios como creador del mundo, esas son nuestras verdades, ¿no? Y que consideramos que son verdades últimas, verdades absolutas,
Pero el sofista te diría, oye, un ratito, ¿no? No te olvides de que el cristianismo surgió hace 2000 años. Entonces, y si surgió, no surgió como una verdad absoluta, pues no, surgió como una de las tantas que habían. Una más. Que Occidente luego haya quedado persuadido, convencido de que esa es la verdad última, no significa que la sea. Eso te dirían los sofistas. Y así con todo lo demás, ¿no? En el ámbito de la política, ¿no? Todo el mundo defiende la democracia, ¿no? Todo el mundo defiende la democracia. Entonces parece que la democracia, pues, es la verdad en la política. Vamos a suponer. Pero los sofistas te dirían lo mismo. Oye, un ratito, recuerda que la democracia es un invento del pueblo griego. La democracia no existe, pues, de modo natural, ¿no? Fue un invento de un pueblo griego. Antes no existía la democracia, ¿no? Hemos quedado persuadidos, convencidos de que la democracia es el mejor de los regímenes. Por eso tú ves en los políticos de ahora, con toda la coyuntura que hay, todos discrepan, pero todos te van a decir que son demócratas. Todos te van a decir que son demócratas. Desde el derechista más radical hasta el izquierdista más radical te van a decir que son demócratas, ¿no? Pero el sofista te diría, oye, pero bien raro, ¿no? Porque la democracia fue un invento en el siglo V a.C. Antes no existía la democracia. Eso te dirían los sofistas. Los sofistas dirían, no hay verdad última, pues. Toda verdad que creemos que lo es, en el fondo fue alguna vez una mera opinión o una verdad chiquita, ¿no? Pero que el mundo ha quedado persuadido. Así es, así es. Y así podemos dar ejemplos de a montones, ¿no? Así es. Listo, entonces aquí nos quedamos. Chau, chau. Hasta luego, hasta luego.